En el recinto hay reglas para empezar. Sin quórum no hay historia, no hay verdad. Se cuentan manos, se busca ese lugar donde la ley se pueda despertar. Hace falta quórum para legislar, pero hacen falta dos para conversar. No hay voz en soledad, no hay verdad sin mirar. Dos personas nada más. Habemos quórum. Santiago Cafiero nació en San Isidro el 30 de agosto de 1979. Es politólogo, dirigente peronista argentino. Fue canciller, jefe de gabinete de Alberto Fernández. Tuvo una participación muy importante durante la pandemia, un tema todavía complicado de analizar. Viene de una familia de mucha raigambre peronista. Antonio Cafiero, su abuelo, fue ministro de Perón, pero vamos a seguir charlando con el ahora diputado nacional. ¿Cuál es el primer recuerdo político que tenés de tu infancia allá en San Isidro? Recuerdo político, yo vengo de una familia política, digamos, ¿no? Donde se debatía mucha política, donde mi abuelo era un tano que todos los domingos hacía una pasta, entonces estábamos ahí, aparte yo vivía muy cerca de mi abuelo a 20 cuadras, con lo cual siempre era un ámbito así. Y mi papá, mi viejo, Juanpi también, hombre de la política. Entonces la política siempre fue algo de mucha discusión y muy habitual en mi infancia, en mi casa, algo naturalizado, te diría. Mi principal recuerdo, como ya con más autonomía, fue cuando tendría 15 años, ponele ahí, que empecé a militar yo políticamente. Empecé más que nada socialmente en un barrio popular, en La Cava, ahí en San Isidro. Empezamos con un grupo también vinculado a la iglesia, a curas en ese momento que eran curas que vivían ahí, en el barrio. Y uno era el padre Aníbal Filippini, y el otro era Jorge García Cuervo, el actual arzobispo de Buenos Aires, era Jorge. Y así que, bueno, desde esa época, bueno, Jorge por supuesto lo conozco de esa época, pero desde esa época que empezamos nosotros con un grupo, haciendo tareas sociales y políticas, y fuimos armando primero un comedor, después un espacio de apoyo escolar para los pibitos, tratando de dar una mano, y ahí empezó mis primeras inquietudes sobre la militancia política, mucho más vinculado a lo social y a lo católico, te diría. Ahora, cuando ese Santiago... ¿Tenías apodos de chico? No, Santi. Santi Alonso, ok. Digo, ese Santi que los domingos a la juntada con el abuelo Antonio, la pasta y demás, ¿te aburrías en la mesa? ¿Eras de intentar meter otro tema? No, siempre me gustó la política. Siempre me gustó. Siempre me gustó porque mi abuelo tenía la virtud de hacerlo divertido. Entonces, no solo de hacerlo divertido, porque él era una persona muy divertida, sino también, y en mi casa, con mi papá o mi mamá, los dos militaban políticamente también, era como prestigioso. Era una actividad prestigiosa. Te dedicabas a lo público, te dedicabas a otra cosa. Nosotros venimos de una familia católica también, entonces todo lo que tiene que ver con el servicio público, con el servicio social, es algo que en mi casa tenía un valor que yo lo tenía naturalizado, después me fui dando cuenta con los años que no era tan así, pero tenía un valor importante, digamos, el que se dedicaba, aparte de sus cosas, con sus amigos, con sus actividades, con su escuela, qué sé yo, con su fútbol o con lo que fuera,
que aparte el que se dedicaba a brindar un servicio social estaba como muy bien visto en mi casa, eso, ¿entendés? Ok. Ahora, te corro un poquito de la política y pensando otra vez en tu Antonio, digo, tu abuelo como un referente tan fuerte familiar, ¿qué sentís que heredaste de él más allá de lo político? ¿Sos un buen contador de anécdotas? No, Antonio, ¿Sos divertido en las era mucho reuniones? mejor. No, Antonio era mucho mejor. Soy un buen anfitrión. Antonio era un buen anfitrión, yo creo que soy un muy buen anfitrión. ¿Él hacía la pasta? No. No. Él era, por suerte lo superé. Soy mucho mejor cocinero que mi abuelo. ¿Sos cocinero? ¿Cocinás? Sí, mucho mejor que él, Ajá. por suerte. Por suerte para muy la bien, gente que ¿no? invito. Ahora, este apellido Cafiero te ha generado a lo largo de tu vida un peso muy, muy fuerte, una impronta muy fuerte. Digo, porque en algún momento Cafiero fue asociado a Perón y luego fuiste vos asociado a Alberto Fernández. Digo, son como dos hitos importantes. Digo, Sí. ¿superaste un poco eso? No, siempre trabajé con mucha humildad y con mucha responsabilidad en los cargos que tuve y nunca lo sentí como con ninguna carga familiar, ni mucho menos. Pero sentiste que armaste tu propio camino. Sí, absolutamente. Yo nunca trabajé ni con mi abuelo ni con mi padre. Y los espacios que tuve a nivel de función pública los conseguí o por el voto de los afiliados cuando fui presidente del PJ o de San Isidro o por el voto de los sanisidrenses cuando fui concejal o por mi capacidad política para articular a partir de esos espacios y lograr llevar propuestas, qué sé yo, vinculadas a la industria en la provincia de Buenos Aires. Entonces pude ser funcionario provincial, después fui funcionario nacional con Alberto, que Alberto Fernández no tenía ninguna relación ni con mi padre ni con mi abuelo. O sea, digo, sí, la relación que tenía como referencia política, pero él no... con lo cual no viene por ahí, digamos. Realmente yo puedo decir que hice mi camino. Por supuesto que lo hice a partir de una tradición política que mamé en el seno de mi hogar, de mi casa, de mi familia. Por supuesto que sí. Por eso lo hice con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Yo nunca, más allá de las cuestiones mediáticas que siempre envuelven en discusiones, etcétera, yo sigo trabajando con mucha humildad en términos políticos, porque creo en el peronismo y porque creo que el peronismo es el movimiento político que puede transformar la Argentina. Ahora, en este hacer tu propio camino, ¿hubo algún momento en el que dijiste, bueno, listo, hasta largo la política, me dedico a otra cosa? ¿Lo imaginaste como esto posible o no? No. Yo soy un apasionado de lo que hago. Por supuesto que después es la sociedad argentina, la comunidad, la que te otorga un lugar o no. Pero la pasión la tenés siempre. La pasión la tenés siempre y bueno, y después tenés que amoldarte a qué lugar, en qué lugar te pone la comunidad determinada y dice, bueno, a ver, vos hoy nos podés ayudar en esto o no, o haciendo esto o haciendo lo otro, qué sé yo. Me parece que es así. Me parece que el dirigente político tiene también que pensar de ese modo. Me parece a mí que es lo correcto. Lo digo nuevamente desde la humildad. ¿Por qué? Porque creo que uno no tiene que enamorarse de los espacios, ni de los cargos, ni mucho menos. Tiene que saber identificar la diferencia entre una convicción personal, una creencia personal y después las capacidades que uno tiene como para llevar adelante ese proceso de transformación o no, que eso depende de otras circunstancias, no son deseos personales y entonces se cumplen o no sé qué, no. Me parece que es como, bueno, vos tenés que tener la capacidad para entender los tiempos, los procesos y también las preferencias de una comunidad que define que estés o que no estés.
¿Qué quiero decir con esto? A mí me hubiera encantado ser intendente de San Isidro, pero perdí 2 veces. Bueno, evidentemente los sanisidrenses no querían que yo lo gobierne, es así. Te llevo ahora a un territorio un poco más íntimo y personal. Digo, llega un momento del día en el cual se apagan los teléfonos, o por lo menos tratamos de bajarle la intensidad de los teléfonos. Llegás a tu casa, tirás las llaves. ¿Sos de tirar las llaves? ¿Las colgás? ¿Perdés las llaves? ¿Cómo es? No Corre- pierdo llaves. No perdés llaves, ok. no. Pero digo, llegás a tu casa, entrás, tenés varios chicos, Sí, 4. 4, lo cual habla de una demanda familiar importante. ¿Cómo es Santiago dentro de casa? Me gusta ocuparme de las cosas de mis hijos. Hoy actualmente tengo hijos de uno de 19, uno de 16, uno de 12 y una de 4, con lo cual tengo bastante variado todo. Las edades, los intereses, las intensidades son todas distintas. Pero me gusta estar y compartir con cada uno de ellos, por supuesto. Con algunos comparto conversaciones y charlas que tienen que ver con temas, no sé, de fútbol o de las universidades o temas de actualidad. Y bueno, y por supuesto con la chiquita hablo de temas más triviales y que tienen que ver con los intereses de una nena de 4 años, digamos, ¿no? Y trato de estar presente. Y creo que lo logro. Aunque lo tendría que decir mis hijos, pero creo que lo logro. No, pero con esto de trato de estar presente, digo, casi me estás invitando a que te pregunte, porque digo, tener una compañera al lado que te banque en esta de estar en política con tanta exposición, con presencia como tenés hace tanto tiempo en la agenda pública, debe ser también una carga. Digo, ¿cómo? Sí, por supuesto. A ver, mi compañera es todo porque es la que, primero la que me ayudó a armar el nido y la que sostuvo el nido. Porque lo que tiene que tener muy presente el dirigente político, creo yo, humildemente de vuelta. Pero está bien, es tu mirada, claro. Mi mirada es tener un nido ordenado. Porque la política y los flashes se terminan. Y tenés que volver a tu casa. Y tenés que tener un nido ordenado. Ahí está la donde paz. te quieran. Sí. Porque la política tiene una cuota de ingratitud enorme. Enorme. Porque es cíclica. Porque son los humores sociales y porque un día sos novedad y otro día aburriste y otro día volvés a ser alguien que tiene algo importante para aportar. Y es así la política. Y es así la política. Te noto como resignado también. No, es así la política y no está mal. Y no está mal, porque si vos pensás que la política va a ser algo donde siempre vas a estar en, no sé, en el top 10 y te equivocás. Te equivocás. Te equivocás. Te hace cometer errores esa mirada. Una mirada muy egocéntrica. El dirigente político es alguien que está brindando un servicio público. No es que se debe servir de lo público. Ese es el error. Pensar que las cosas son permanentes. Pensar que las cosas que uno puede estirar un proceso de popularidad, eso no es así. Las sociedades van cambian los intereses y hablábamos antes del micrófono de las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, eso acelera todos los plazos, todos los procesos, acelera brutalmente eso. Entonces es algo que hoy rankea y que es divertido y que tiene novedad y mañana aburrió. Y entonces esto pasa. Y cuando pasa, siempre lo permanente es el nido. Por eso tenés que tener ordenado un nido. Y eso lo haces con afecto. No es una cuestión de orden administrativo. Es con afecto y entregándote. No es de otro lado. Santiago, ¿y qué es lo que te angustia, si es que te angustia, el estar en la exposición pública? No tengo angustia con eso. No. Mis sensibilidades en la política pasan por otro lado. No pasan por cuestiones ni personales, ni por lo que se diga. Entiendo mucho el juego en la política, con lo cual no... Y el juego mediático lo entiendo. Digo, qué sé yo, vengo de una familia que lo entiende. Mi abuelo fue preso 2 veces, posee ministro, o sea... Y cuando salió de la cárcel, manejó un taxi. Y tenía que alimentar 8 pibes, o sea... Nosotros pasamos por estas cosas. Yo no tengo... Conozco cómo es esto.
conozco cómo es esto. No tengo, no tengo ninguna sensibilidad puesta ahí. Tampoco me enamoro de los momentos de popularidad, con lo cual uno lo podés ver, digamos, lo que fue mi carrera política, en momentos donde parecía que hacíamos todos los goles, que todos los centros que entraban al área eran goles. Bueno, y fíjate que mi actitud siempre fue una actitud de mucho respeto, con todos. Con todos. Y con lo cual yo no tengo una sensibilidad ahí en la exposición mediática y esto no. Creo que lo mediático sirve para comunicar ideas, propuestas, proyectos, no para otra cosa. Me parece que los que se enamoran de los flashes son los que más sufren. Los que piensan que los convocan porque ellos tienen una verdad revelada para explicarle a los argentinos, son los que se terminan equivocando feo y terminan sufriendo feo. Porque nadie tiene eso. Porque los medios te convocan para que des una idea. O vos tenés que saber que es para eso. Para que des una idea, para que des una discusión, para que hagas un pronunciamiento sobre un tema particular. No te están convocando porque vos seas una estrella de cine. No funciona. Dedicate al cine si querés eso, no a la política. Ahora, no voy a pedirte puntualmente que me digas qué, pero vos ocupaste 2 cargos muy importantes dentro del Ejecutivo con Alberto Fernández como jefe de gabinete, como canciller. ¿Podés hacer un poquito de memoria emotiva y recordar momentos difíciles que te tuvieron a vos como protagonista? Digo, y no quiero traerte el tema de la pandemia, pero bueno, fue un momento pandemia, difícil. La pandemia fue un momento muy difícil, muy difícil. Y en esos momentos, vos hablabas recién de tener el hogar en paz, tener el nido en paz. ¿Quién te contenía? Mi compañera, mi mujer. No, sin duda. ¿Sentiste en algún momento que no podías más? No. Sentía siempre que estaba actuando como con la cabeza muy, digamos, mucha racionalidad y sentía que tomábamos las decisiones correctas, que siempre hicimos todas las decisiones que nosotros tomamos las podemos explicar. No tomamos ninguna decisión en contra de los argentinos y argentinas y todas las decisiones que tomamos fueron para cuidar a los argentinos y argentinas. Pero sin duda la pandemia fue lo más estresante que me tocó vivir. Tomar esas decisiones. Yo era el encargado de administrar la pandemia. Desde el primer decreto de aislamiento dice que recae sobre la jefatura del gabinete y la administración de la pandemia. El otro día estas cosas que tienen a veces las redes sociales me trajo como el recuerdo de una conferencia de prensa en la que me tocó participar entrevistándote. Los dos estábamos con barbijo y si yo me preguntara hoy qué aprendí de la pandemia, la verdad aprendí más de tecnología porque no me quedó otra. Y como docente también aprendí más con la tecnología. ¿Qué aprendiste vos de la pandemia? Que tenemos un pueblo maravilloso, que hoy quizás todavía queda un poco de resabio que se inició en el 2023 de esta lógica hiperconsumista, hiperindividualista y que vale la pena todo, y que vale todo, ¿no? Esta cosa que vale todo, que hace este gobierno, ¿no? Destruye todo, y todo le encuentra una narrativa irónica, agresiva, y bueno, y eso tiene una lógica muy de redes sociales, y entonces genera mucho tráfico comunicacional. Pero creo que tenemos un pueblo maravilloso, que se supo defender en comunidad ante una agresión real que fue la pandemia, que fue el virus de coronavirus, ¿no? Fue el coronavirus, el COVID-19, que impactó en el mundo y que impactó en la Argentina. Y bueno, y nosotros vamos a tener en la memoria lo que supimos hacer en ese momento. ¿Crees que hay gente que no entiende qué es lo que se hizo? No, creo que hay muchos. A ver, por supuesto. Había dirigentes políticos que hacían manifestaciones y hacían quema de barbijo. Son dirigentes políticos hoy. Hoy son dirigentes políticos. En contra de medidas sanitarias, o sea, medidas para cuidar a la gente. Ellos se manifestaban en contra de las medidas para cuidar a la gente. Hablaban de la infectadura. Mirá qué salames. De la infectadura.
O sea, mirá qué nivel de salame. Pero bueno, como todo en política, es cíclico, hay tiempos. Ahora, ¿con qué me quedo? Con la reacción comunitaria que hubo en la Argentina. La reacción como comunidad que hubo en la Argentina. La inmunidad a una pandemia es individual, es una vacuna. Pero también se puede lograr esa inmunidad con comunidad. Y es lo que nosotros logramos. La Argentina, no nosotros, gobierno, la Argentina. ¿Qué te puedo dar ejemplos sobre esto? Pero una enorme cantidad de ejemplos. Pymes que se reconvirtieron y empezaron a hacer productos farmacéuticos, productos para el cuidado de las personas, empresas que hacían respiradores que se pusieron que podrían haber vendido afuera respiradores, se lo pagaban 50 veces más afuera, lo vendieron en Argentina. Decidieron primero abastecer el mercado argentino y después ganar, ¿no? Y no guiarse por la cuestión económica únicamente. Después ganaron mucho dinero, por supuesto, porque nuestro país es maravilloso. Nuestro país, yo en ese momento recuerdo que estaba como una especie de grupo de WhatsApp de todos los que teníamos a nuestro cargo en Sudamérica la administración de la pandemia en nuestros países, y en ese momento había el WhatsApp funcionaba casi como una suerte de puesta en común de los insumos que estaban faltando en cada país, y en la Argentina nos faltaban insumos. Y la pregunta era, ¿por qué nos faltan insumos en Argentina? Pues nosotros los producimos. Porque tenemos pymes, porque tenemos industrias, porque los producimos. Todos esos países se estaban matando para tratar de conseguir los insumos, sobre todo en China o en Estados Unidos. Nosotros no teníamos ese problema. Los hacíamos acá, porque hay industria nacional, por eso. Entonces eso nos dio soberanía en materia de insumos hospitalarios y sanitarios. Eso fue gigante para la Argentina. La Argentina no saturó el sistema de salud. ¿Por qué? Y porque hubo una reacción comunitaria de cuidarse. Hubo realmente una responsabilidad en todos los argentinos y argentinas de cuidarse, de cuidar al otro, de ir a visitar al abuelo que vivía solo, del enfermero, la imagen esa del enfermero no me la voy a olvidar más, la imagen del enfermero, una zanela entrando al impenetrable chaqueño para ir a vacunar a una abuela aborigen. Eso pasó en nuestro país. Entonces eso, y eso pasó, y eso está en la memoria histórica de nuestro país. Vos podés decir, bueno, hoy todo es más apático. Hoy miércoles, estamos ahora acá con vos, miércoles, ¿no? El sistema represivo de seguridad que se instala todos los miércoles acá en el Congreso de la Nación para reprimir jubilados. Para reprimir jubilados que vienen a pedir más plata, que vienen a pedir lo que les corresponde. Y no conmueve. Y no conmueve una parte, pero digo, bueno, lo que vivimos ayer, la enorme manifestación de las universidades públicas de la Argentina, y bueno, qué sé, los centros de conocimiento que se están vaciando, y entonces todo parece como que nadie da bola, no le importa a nadie. Bueno, yo creo que le importa a muchos, yo creo que somos muchos a los que nos importa, y yo creo que si supimos entre todos tener una reacción comunitaria ante una agresión como fue el COVID, creo que también lo podemos tener ahora, y creo que es algo que está en la memoria argentina. Déjame preguntarte, porque noto tu emoción con el tema y noto también que te indignás cuando haces este paralelismo. No puedo dejar de preguntarte cómo te afectó a título personal la foto de Olivos. Eso fue una enorme cagada. Eso fue una enorme cagada. Pero fue solo eso. Pero fue solo eso. Las decisiones de Macri, cuando endeuda a la Argentina, las decisiones de Milei, cuando sobreendeuda a la Argentina, son cuestiones que van a pagar tus nietos. La cagada de Olivo la pagó Alberto. Punto. Y quedó ahí, no pasó nada más. No hay ningún efecto sobre ese error que cometió el presidente, que lo cometió y lo pagó. Y vaya si lo pagó.
pero no hay ningún efecto que vaya más allá en el tiempo de lo que sucedió en ese momento. Fue un error que cometió Alberto y lo pagó, pero quedó ahí. Pero quedó ahí. En cambio, las decisiones que está tomando este gobierno las van a pagar tus nietos. Cuando una persona se equivoca, por lo general le cuesta pedir perdón, pero uno tiene así como en el imaginario que un político jamás pide perdón. ¿Sos de pedir perdón? Sí, por supuesto. Siempre. ¿Te acordás de Creo la que- última vez que pediste perdón por algo? No sé, qué sé yo, en la gestión, ponele. Seguramente. Se han cometido errores. No, pero yo te pregunto a título personal. No, a título personal todo el tiempo. a mi mujer. No, todo el tiempo, ¿no? Eso de todo el tiempo, Sí. pedirle perdón a tu mujer, Sí, bueno. habla de que el nido a Nadie veces está- no está tan en paz. No, está en paz justamente porque hay sinceridad, porque cometemos errores y nos O perdonamos. porque aceptás que ella tiene No, razón. y cometemos errores y nos perdonamos. Así. Está muy bien. ¿Qué mirada crees que tienen tus hijos de vos? No, creo que soy un buen padre y creo que ellos me ven así. Como un buen padre, como un buen compañero. No compañero de militancia, sino como un buen compañero que los acompaña también y los trata de guiar con defectos en las decisiones que ellos van tomando. En definitiva, también creo que de eso se trata, ¿no? ¿Te hubiera gustado que tu abuelo te viera hoy, en este presente? Sí, por supuesto que sí. Me hubiera ayudado mucho también hablar con él. Pero bueno. ¿Qué crees que te hubiera dicho? Sí, Porque para te adelante. diría hoy. No, hoy sería muy difícil, pobre. Que entienda el zoológico que hay acá en el Congreso de la Nación sería muy difícil explicárselo. Pero bueno. ¿Cómo le explicás que algunos diputados leen, no? No se puede creer. O lo que hizo el jefe de gabinete acá el otro día, una cosa que no lo puedo entender. Pero bueno, no lo puedo entender. Solo pasa acá, solo pasa en este contexto. Hay un enorme deterioro de la dirigencia política. También ocasionado por una extrema derecha que necesita la despolitización, ¿no? La despolitización se consigue, las dictaduras las conseguían a partir de las proscripciones, la despolitización, ¿no? Y las extremas derechas, en este caso, consiguen la despolitización a partir del ridículo, básicamente, ¿no? De provocar el ridículo permanentemente y de provocar una suerte de analfabetismo político que, bueno, que entonces asusta, claramente, que es lo que vemos acá en el Congreso de la Nación. Y en la dirigencia libertaria, ¿no? Lo que vemos es una falta de capacidad política, una falta de construcción narrativa más allá de repetir consignas vacías, ¿no? Es algo bastante llamativo, pero bueno, ganaron las elecciones, gobiernan 4 años, espero que solamente sean esos 4 años, confío en que solamente sean esos 4 años, pero que terminen los 4 años. Si pudieras reencontrarte con una máquina del tiempo, con ese Santi que iba a la cava a hacer trabajo social, ¿qué le dirías? No, le diría que nos fue muy bien. Que nos fue muy bien, que el peronismo nos dio mucho más de lo que nosotros esperábamos. Mucho más. Yo pude ser jefe de campaña del Frente de Todos, ganarle a Macri, construir la estrategia de esa campaña que fue importante. Fui jefe de gabinete de la vuelta de un gobierno peronista, con una impronta, con una agenda muy progresista, y eso me contiene a mí, porque es mi pensamiento, o sea, no tuve que impostar nada, no me tuve que adaptar a nada, todo lo contrario. Pude promover compañeros y compañeras que considero que tienen una capacidad gigante, que son muy valiosos, los pude promover para que sean ministros y ministras de la Nación y que hagan su gestión y que dejen una marca y una huella. Y después, encima de todo, tuve la enorme posibilidad de ser canciller de la Argentina. En momentos difíciles, por supuesto, hablábamos de la pandemia, me tocó la guerra, me tocó el acto terrorista de Hamás
en Israel, o sea, me tocó muchas cosas, pero creo que gestionamos con mucha responsabilidad siempre y tomando siempre decisiones que podemos explicar. La última, como para ir cerrando. Santiago, sos un tipo joven y seguramente no estás pensando en el fin de tus días en la política. No me retiro. Pero si tuvieras que imaginarte cómo será ese retiro, cómo te imaginás, dónde te imaginás. No lo sé. No me pienso en cargos públicos, eso seguro. Creo que creo que la militancia política es otra cosa. No son los cargos públicos, son circunstanciales, reitero. No hay que enamorarse de esas cosas. No hay que enamorarse del ego dirigencial, ni de las cortes que se arman alrededor de esos cargos públicos. Me parece que es una estupidez. Por suerte tengo escuela y entonces no me ha sucedido, pero reconozco que es una tentación. Me parece que sos Driussi, yo soy muy gallina, aviso. Parece que sos Driussi que le salen todas. Bueno, ahora justo pobre Sebastián está lesionado, está volviendo de la lesión, pero digo, nada, sos el 9 de River que te salen todas. Bueno, dura un tiempo eso. Me parece que me veo militando siempre, tratando de ser útil para que el peronismo sea gobierno, para que el peronismo cuando gane las elecciones se sostenga, que no fue algo que fue algo que me costó mucho hacerle entender a muchos compañeros durante el gobierno del Frente de Todos, entender el verdadero valor que tenía que los argentinos confiaran de vuelta en el peronismo, que estábamos pensando que eso iba a ser eterno para siempre y que eso no es así. No es así, la gente se cansa si uno le da resultados, se cansa y tiene razón en cansarse. Y me parece que es eso. ¿Dónde me veo? ¿Cómo me veo? Siempre colaborando con el peronismo. No me veo en otro lado. Gracias. A vos.